A esta hora, la información es para ti. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Un programa de servicio con las preguntas, las respuestas y los temas de protección, cobertura, auge y garantías. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Invita FONASA, Gobierno de Chile. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este espacio de servicio que es Mi Salud, Mis Derechos. A propósito de todas las dudas que puedan tener, les recuerdo que pueden escribir, pueden llamar, pueden consultar páginas, pero lo interesante es que siempre van a tener una respuesta de FONASA. En el call center, el 600-360-3000, o si no a través de Twitter, @FONASA, también @AyudaFONASA, y el Facebook FONASA Chile. Todo lo que necesiten saber está ahí. Además, hoy tenemos dos temas interesantes. Uno que tiene que ver con los detalles de la ley llamada Ricardo Soto, que vamos a tratar más en detalle hoy. ¿Cuántos tratamientos garantiza? ¿Quiénes son los beneficiarios? ¿Cómo se decide qué patologías ingresan en esta primera instancia y cuáles más adelante? Está con nosotros la directora de FONASA, Janet Vega, la doctora Janet Vega. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Cecilia. Antes de entrar en esa materia, Janet, no puedo dejar de preguntarle por esta información que apareció esta semana en portada y en grandes caracteres en el diario El Mercurio, que es una información como para asustar a cualquiera, porque dice, este año 508 personas han fallecido a la espera de recibir atención a través del plan Auge. Sí. Uno lee eso y casi se cae de espaldas, ¿no? Así es. Cuerpo A, primera página del día, sí, que se vota la acusación constitucional de la ministra. ¿Verdad? Era el día que se votaba. Curiosamente, sí. Y acusación que al final no prosperó. No prosperó, por cierto. Y con una aclaración que ellos mismos hacen en letra más chica, que dice, aunque estas muertes, en el subtítulo, estas muertes no hayan sido provocadas por la falta de atención, el dato revela que en muchos casos no se están cumpliendo los plazos que la ley estipula. Como hemos conversado tantas veces ya en este programa, doctora, sobre esto de las listas de espera y el plan Auge y todo lo demás, entonces no puedo dejar de pedirle una explicación. Sí. Bueno, lo primero, decir que es tremendamente irresponsable poner una información de ese tipo en primera página, porque por cierto, cuando uno lo lee dice que tremendo, hay 508 personas que se murieron porque no recibieron atención, y eso no es así. Primero, nosotros hicimos una mirada, por ejemplo, de cuáles eran las garantías que estas personas tenían en espera, y más de la mitad eran garantías de tipo que se llama órtesis, es decir, estaban esperando un bastón o muletas o cosas que, por cierto, no tenerlas no causa muerte. Después, otro porcentaje muy importante eran oftalmológicas, gente que estaba esperando que lo operaran de catarata, fundamentalmente. Entonces ya cuando tú miras, en la primera mirada tú sabes de que al menos un 70% de esto no es imputable a la garantía que estaba esperando. Al menos. No lo hemos mirado en detalle, pero lo más probable es que una cosa es que tú te mueras porque estás esperando una atención, que cruces la calle y te atropelle un bus, como decimos, y otra cosa muy distinta es hacer de alguna manera, imputación de que estas personas se están muriendo o dejar traslucir que se están muriendo porque no se cumplió la garantía. Entonces eso es complejo. Ahora, aclara también que según esta noticia, la información consta en un oficio de FONASA remitido a la comisión que analizó justamente lo que hablábamos, la acusación constitucional contra la ministra de Salud, Carmen Castillo. Ahora, esa información de ese oficio, ¿qué traía ¿qué entregaba como datos? Básicamente lo que a nosotros nos preguntaron fueron dos cosas. Hubo una serie de preguntas tanto al Ministerio de Salud como a FONASA respecto a distintas cosas que habían planteado los parlamentarios. Y a nosotros específicamente se nos preguntó cuántas personas se habían atendido, cuántas garantías habían vencido y cuántas personas que estaban con garantías en espera habían muerto en el país durante este último año. Esa fue la pregunta. En ningún momento se nos preguntó si esas personas habían muerto producto de la garantía o que tuvieran alguna relación. Claro. Y por lo tanto eso es lo que nosotros contestamos. Entonces, ¿es una información falsamente alarmante?
Yo creo que sí. ¿Cómo le daría entonces tranquilidad a quienes nos escuchan respecto al plan Auge y este famoso tema de la lista de espera, que sí, que no me pueden atender, que que suele ser a veces un tema recurrente, sí. Y como lo hemos conversado acá, porque la gente no denuncia, en fin. Bueno, yo diría que aquí son dos cosas distintas, ¿no? Yo creo que uno no puede estar jugando con los temores tan primitivos y básicos de todos nosotros como es el temor a la enfermedad y el temor a la muerte. Habiendo dicho lo anterior, sin duda que tenemos personas que no están recibiendo su atención en el tiempo que se requiere. Y en este momento, en particular en el tema Auge, que es responsabilidad prioritaria de nosotros en FONASA, efectivamente tenemos implementado, y eso es lo que hemos dicho muchas veces, un sistema en el cual las personas a través de la web, a través del call center, de manera presencial, etcétera, pueden reclamar cuando ha pasado el plazo y su garantía no se ha cumplido. Independiente de lo que le digan en el consultorio, independiente de lo que le digan en el hospital, si no cumple el consultorio del hospital, vaya a FONASA, porque nosotros tenemos la obligación legal de responderle en 48 horas solucionándole el problema. Janet, un tirón de orejas tal vez a consultorios o hospitales que no entregan la información adecuada. Bueno, eso también lo dijimos, ¿no? Uno de los temas que tenemos cuando conversamos el otro día, la Superintendencia de Salud, mi colega Sebastián Pavlovich, hicieron una auditoría y vieron que en realidad uno de los problemas es que no se le informa a los pacientes adecuadamente en los establecimientos, es decir, en el consultorio y en el hospital. Primero, del derecho que tienen con la garantía, y segundo, de que efectivamente los plazos son legales y eso significa que los tiene que cumplir el sector. Uh-huh. Entonces aquí también efectivamente un tirón de oreja a nuestros doctores y a nuestros equipos de salud, porque para eso están los recursos que tenemos en el sector, para resolver los problemas de la gente. Y si no los podemos resolver porque la red está copada en un momento, lo resolveremos, si es necesario, comprando o mandando un segundo prestador que esté menos copado ese día en la misma red de atención pública. Ahora, respecto a estas famosas cifras que siempre se mencionan sobre las personas que están esperando que sean atendidas, que la lista de espera del Auge, hay cifras del gobierno anterior que se comparan con las de este gobierno, cómo habían bajado esas listas de espera y por qué ahora suben, en fin. Y hay una controversia que cada 2x3 aparece, Janet. Entonces, uno como ciudadano se pierde. ¿A quién le creo? Bueno, uno le cree a la evidencia, ¿ah? La evidencia que tenemos es la siguiente. El año 2011 se hizo un cambio de un decreto que es legal, y ese decreto específicamente es el artículo 4 de la ley 19966, en que básicamente ese decreto señala que no se va a entender como incumplimiento de garantía en casos de fuerza mayor, caso fortuito o que se deriven de causas imputables al beneficiario. Y esas garantías se llaman garantías exceptuadas. Uh-huh. Entonces lo que hicieron fue básicamente una cosa muy simple. Cambiaron las causales de garantía de excepción. O sea, a ver, hay 10 personas que están en lista de espera y las causales por las cuales están en lista de espera y que tienen derecho a reclamar y que se les atienda son todas menos que no asistan, que haya un rechazo al tratamiento o que haya otra causa específica expresada por el paciente. Esas son las causas legales. Y para cerrar un caso, prestador, y rechazo del prestador, son los hospitales. Claro, por una razón justificada. Es decir, la persona, qué sé yo, viene a operarse de catarata y está con una neumonía. Y para cerrar un caso. Y para cerrar un caso, que es que en el fondo ya el caso está cerrado, digamos, por lo tanto. Son 5 causales legales que son las únicas que pueden, que FONASA puede decir que están en la ley, del 2005. Y que no obliga a... no se cuenta en el fondo como vencida. No se cuenta como vencida. Ahora, entonces, en el gobierno anterior, ¿estas causales se agregaron otras causales? Por decreto, que por lo demás uno no puede. Por decreto se agregaron otras causales. Y las causales que se agregaron son las siguientes, que ahí es donde está lo increíble. Se agregó porque tiene criterios de exclusión.
¿Qué es lo que es un criterio de exclusión? No sabemos, pues, porque eso queda básicamente al libre albedrío del que lo atiende. Por indicación médica, nuevamente, indefinido, porque yo indico como médico que lo exceptúo. Que no Claro, necesita el auge. o que no necesita, o que hay una razón médica para que no le cumpla la garantía. Por otra causa se agregó como causal, y por causa desconocida, y además se agregó un rubro otro. Entonces, al aumentar las causales para que no se cumplan las garantías, para que no estén obligados a cumplir las garantías, baja el número de personas que está con vencidas, pues, con garantías vencidas. Con garantía vencida. Claro, y mira, yo te voy a poner un ejemplo. Las exceptuadas hasta el año... O sea, estas que acabamos de nombrar. Acabamos de nombrar, que en realidad no son imputables al sistema, eran el año 2010, 80.977. ¿Cuánto crees tú que fueron las exceptuadas del 2011? No tengo idea. Pues, dale un... 90.000. Ya. 181.247. ¿Tanto? Sí, pues. O sea, baja la cantidad de... Claro, baja la cantidad. Y las vencidas bajaron ese mismo año a 0. O sea, hay un cruce de información entonces que beneficia. Al aumentar las causales, de exceptuadas, bajan las vencidas. Claro. Suben las exceptuadas, bajan las vencidas. Claro. Y nosotros en estos momentos... Pero eso es una trampa. Bueno, yo no lo voy a calificar, esos son los datos, digamos, ¿no? Y nosotros ahora reclasificamos en base a los criterios legales. ¿Y qué hicieron con el artículo? Pero si es que ese artículo es un decreto, o sea, la ley dice, claro, el artículo se deja sin efecto porque no corresponde a la definición de la ley. Okay. Y de hecho eso lo decretó la Superintendencia de Salud. Y además para hacer eso dijimos, bueno, a ver, pero ¿cómo? A lo mejor en realidad no. Y hicimos una auditoría de todas las exceptuadas. Es decir, fuimos a mirar fichas clínicas. Y en las fichas clínicas nos encontramos que en la mitad de los casos, y auditoriamos todo el periodo, en la mitad de los casos en la ficha clínica no había ningún antecedente de aquellas que estaban exceptuadas de por qué se había exceptuado. Y esos datos ¿Y qué pasa con esas personas? Bueno, esas personas ahora están todos los servicios trabajando, ubicándolas, viendo cuáles se cumplieron, viendo cuáles quedaron sin atención y básicamente haciendo que sus garantías que son vencidas se cumplan. Por eso entonces aumentó la lista de espera. Claro, aumentó la lista de espera en parte y aumentó va a haber un quiebre porque va a aumentar las vencidas, pero van a disminuir fuertemente, están disminuyendo las exceptuadas. Claro. Está ocurriendo lo contrario de lo que explicamos antes. Bueno, vamos a escuchar música y seguimos entonces con la directora de FONASA, Janet Vega. Aclarado el tema de la noticia esta semana, ¿desmintieron formalmente? Sí, desmentimos formalmente, pero además en los próximos días vamos a mostrar estos dos estudios, porque nos parece que es tiempo que la opinión pública conozca los datos y cada uno verá los datos y se formará su opinión fundada al respecto. Continuamos compartiendo los temas de protección que nos hacen sentir bien. Mi salud, mis derechos, en Cooperativa. Seguimos entonces conversando con la directora de FONASA, la doctora Janet Vega. Hemos conversado al comienzo, hemos hablado aclarado sobre todo esta noticia que se dio a conocer en la semana sobre las personas que habrían muerto a la espera de recibir la atención a través del Plan Auge. Bueno, ya lo aclaró la directora de FONASA, esto no es así, esas personas no han muerto porque no hayan sido atendidas por el Plan Auge, murieron por otras razones, que al mismo tiempo estaban esperando o un bastón o algo a la vista, en fin, eso es otra cosa, pero no es por no haber sido atendidas en el Plan Auge que han muerto. Aclarado eso, entonces vamos al tema que nos convocaba, que tenía que ver con la ley Ricarte Soto, que es esta ley, ¿no es cierto?, que establece garantías para los tratamientos y medicamentos de patologías de alto costo o tratamientos de alto costo. Entonces, yo sé que hay muchas preguntas. Esta es una ley que recién empieza, ¿no es cierto?, a ponerse en marcha, doctora. Por lo tanto, como toda cosa nueva, requiere de mucha explicación para que los usuarios y usuarias puedan
comprendiendo, ¿verdad? Entonces hay una pregunta básica: ¿en qué consiste esta ley? Bueno, esta es una ley que básicamente consiste en financiar tratamientos de alto costo, y estos tratamientos de alto costo pues son medicamentos, alimentos o dispositivos de uso médico que están asociados a condiciones de salud que debido a su alto costo impiden que cualquier persona o familia los pueda financiar sin que o caigan en pobreza o simplemente no lo puedan financiar. Este sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, recordemos que tiene una cobertura universal, ¿verdad? Así es. Es decir, no discrimina a ningún cotizante, puede ser de FONASA, puede ser de ISAPRE, también de Capredena o DIPRECA. Todos pueden ser beneficiarios de esta ley. Tiene el número de ley 20.850, ¿verdad? Exactamente. Ahora, cuando hablaba recién en Janet Vega, ¿qué es esto de un tratamiento de alto costo, no es cierto? Y ¿por qué no ponemos un ejemplo, Janet? Bueno, hay varios ejemplos que son interesantes. Uno son estos ejemplos de tratamientos para enfermedades extraordinariamente raras. Por ejemplo, aquí las mucopolisacaridosis, que uno ni puede ni decir el nombre, pero estas enfermedades son enfermedades que las personas nacen y que las tienen toda su vida, y que si no se tratan efectivamente o tienen retraso de desarrollo mental o tienen otras complicaciones. Y para este tipo de enfermedades el costo anual de un solo tratamiento son más de 100 millones de pesos. Por lo tanto, imposible solventar. Otras cosas que son más conocidas, por ejemplo, la esclerosis múltiple. El tratamiento con medicamentos biológicos para esclerosis múltiple también son enfermedades que tienen muy alto costo. Entonces, básicamente, el tema aquí es un tema de protección financiera. A mí me tocó trabajar en la OMS cuando se hizo un informe que fue el informe Invertir en Salud del año 2010. Y en ese momento nosotros calculamos que de 1.000 millones de personas, que alrededor de 1.000 millones de personas al año en el mundo pasaban situaciones de problemas financieros importantes por temas asociados a gasto en salud. Y de esos, 150 millones eran empujados bajo la línea de pobreza. Entonces es un problema mayor. O sea, que por enfrentar esos costos terminaban bajo la línea de pobreza, o sea, empobrecido totalmente esa familia. Conocemos muchos casos en Chile, ¿no es cierto? Sabes que en Chile nosotros también hicimos el cálculo, y el cálculo es que estamos hablando de alrededor de 4.400 personas que con esta ley van a estar protegidas de efectivamente no sufrir el riesgo de caer en pobreza. Ahora, recordemos que hay un concepto que lo manejamos todos hace muchos años, que es esto famoso enfermedades catastróficas. Exactamente. Porque después vino el tema del seguro catastrófico, etcétera. Ahora, según la OMS, cuando el 40% de un sueldo se gasta en medicamentos o gasto en salud, dice la OMS, estamos ante un gasto catastrófico. Así es. Y con estos montos que a veces conocemos de ciertos tratamientos, o sea, no hay nadie, claro, es más de lo que uno gana en el año, claro. Absolutamente, mucho más del 40% de un claro, sueldo, ¿no? Así es. Bueno, el asunto es que este sistema de protección financiera para medicamentos y tratamiento de alto costo va a beneficiar, como dice la directora de FONASA, 4.400 personas. Ahora, cuando uno, esta patología que estaba nombrando recién de nombre difícil, ¿cuántas personas en Chile más o menos hay? Porque son enfermedades mal llamadas raras, ¿no? Poco frecuentes. Ultra. Sí. Mira, te pongo un ejemplo. Los pacientes que tienen una de estas que se llama el morquio, son 32 pacientes que existen en el país. O sea, hay 32 personas en Chile que están afectados por morquio. Hay otras que son más frecuentes, por cierto, ¿no? Los pacientes que tienen hipertensión pulmonar ya son en la línea de los miles, y también, por cierto, los pacientes de cáncer de mama, pero aquí son solamente un porcentaje reducido de aquellos que requieren un medicamento específico. Claro, no necesariamente todos. Claro, porque los otros casos están en el auge. Hay que hacer la aclaración, Janet, tal vez que estos tratamientos de alto costo van a ser beneficiados con esta ley siempre y cuando, por supuesto, no están en el auge. No, por cierto. Que claro eso. O sea, se suma el auge más. No. Mira, el mejor ejemplo es la artritis reumatoidea. En la artritis reumatoidea, que es una enfermedad bien común,
La gran mayoría de las artritis reumatoideas, el mayor porcentaje se controla con antiinflamatorios, con lo que se llama drogas de primera línea, digamos, o con corticoides. Y solo un porcentaje muy pequeño requiere tratamientos biológicos. Ese porcentaje pequeño que requiere tratamiento biológico es lo que está cubierto por Ricarte Soto, porque todo el resto está por la ley de medicamentos de alto costo, porque todo el resto está cubierto por auge. Claro. Ahora, hay un sitio, el sitio web, mejor dicho, no hay un sitio, el sitio web de FONASA, fonasa.cl, va a tener toda la información detallada, Janet. Ya la tenemos cuando uno en este momento, de hecho, entra a la parte de asegurados de FONASA, hay un banner que se llama Ley Ricarte Soto. Y ahí fundamentalmente tenemos información general, tenemos documentos, información más técnica y jurídica para las personas que son profesionales de la salud, tenemos información para las personas que van a ser los doctores o los que van a dar las prestaciones, y tenemos información específica para obtener una clave de acceso para los especialistas que tienen que solicitar para poder derivar. O sea, lo que hay que hacer es difundir para que... Claro, porque ahí hay desde información general hasta cómo usarlo, hasta para que se inscriban los doctores, los establecimientos, los consultorios, los hospitales, etcétera, que van a efectivamente hacer los que hagan estas atenciones. Ahora, si yo soy la persona que tiene la patología y quiero acceder a esto, ¿cómo tengo, cuáles son los pasos a seguir? Ya, mira, aquí el paso 1, vamos a ver así como bien, así como paso 1. Claro. Si su médico tratante sospecha que usted tiene una patología que efectivamente requiere un medicamento que tiene que ver con la ley de medicamentos de alto costo, lo primero que tiene que hacer el especialista es entrar a la página de FONASA y llena un formulario que se llama formulario de sospecha fundada. El médico entonces manda ese formulario y lo que hace el sistema es que lo manda inmediatamente a este centro confirmador y el comité de expertos, que en el fondo hay un comité de expertos y hay un centro que dice sí, en realidad corresponde. Este comité de expertos entonces confirma o descarta la sospecha. Ese comité de expertos, ¿dónde va a funcionar? En estos momentos está funcionando en el Ministerio de Salud. Okay. Es el comité de expertos. Esta información que envía el médico, Janet, pasa por internet, o sea, por sí, pero en una página protegida. No, sí, me imagino, claro, pero digo, no es que tiene que ir el paciente con el papelito. No, todo esto automáticamente pasa en red. Claro. Entonces el comité de expertos que está ahí en el Ministerio de Salud confirma y dice, sí, doctor, usted tiene razón, esta señora tiene tal enfermedad, tal patología y va a requerir tratamientos que están en esta ley. Inmediatamente le mandamos al médico tratante y le decimos, para que su paciente sea atendido, usted por favor derívelo a tal lugar. Y lo va a atender tal persona en tal horario. O si el médico es uno de nuestros prestadores que está reconocido como tal, le va a decir, perfecto, doctor, por favor, adelante. Usted indíquele que tiene que ir a retirar el medicamento a tal lugar. Ahora, ¿quiénes son los médicos y los prestadores que están, digamos, autorizados o que pueden atender esto? Bueno, los prestadores lo único que tienen que cumplir básicamente es que tienen que inscribirse con nosotros para que tengamos el listado. Y por cierto, nosotros como tenemos el listado de los médicos reconocidos, etcétera, simplemente nosotros sabemos que tal persona se inscribió. Y si usted quiere saber cuáles son exactamente todos, vaya a la página web de FONASA, en que ya tenemos el listado de la red de prestadores aprobados. ¿Puede ocurrir, Janet Vega, que el doctor que me está atendiendo y que me dice, yo creo que tienes esta enfermedad, no esté en la lista de los profesionales reconocidos por ustedes? Puede ocurrir, pero eso va a ir ocurriendo cada vez menos en la medida en que nuestros doctores se vayan inscribiendo. O sea, ¿aceptan a cualquiera? Que tenga, por cierto, la certificación y la acreditación como médico, los requisitos, claro, sí. Pero no importa dónde atienda. No, porque esto es una ley de carácter universal. Claro. Es que siempre es bueno recordarlo. Entonces, el médico tratante le va a indicar el lugar o el establecimiento donde iniciar el tratamiento. Y FONASA después se lo reconfirma con un correo electrónico. Así es. Y nosotros, además, de nuevo, aquí también hay tiempos de garantía. Los tiempos van desde las 72 horas
hasta máximo los 60 días, dependiendo de la urgencia y del tipo de tratamiento. ¿Suena tan bueno todo eso? Suena muy bien. Vamos a ver cómo resulta. Claro, porque dicen que el papel aguanta todo. Pero estas son las, al menos, las buenas intenciones. O sea, todo está hecho para que funcione así. Puede ser que en el camino se encuentren con algunas trabas porque no ha sido nunca puesto en marcha esto. O sea, sin duda que nos vamos a ir encontrando el primer año, un año que vamos a estar fundamentalmente puesta en marcha, ¿no? De hecho, ya esto de que tengamos un sistema en que empieza a operar todo de manera automática es bastante distinto a lo habitual. Claro. Significa y por cierto, también nosotros como FONASA tenemos también, al igual que en Auge, la responsabilidad de que si las cosas no resultan, nos tienen que llamar, porque nosotros también tenemos la responsabilidad legal de mirar qué pasa con los reclamos. Bueno, nos tienen que llamar, dice la directora de FONASA, ¿a qué número? Al 600-360-3000, ese es el call center, las 24 horas del día, los 365 días del año está disponible. Y si no, como les decíamos hace un momento atrás, en la página web www.fonasa.cl. Y también, si tienen preguntas, dudas, ya saben que nos pueden hacer estas consultas a través de nota de voz o de texto al WhatsApp más 569-4283-6083 y al correo misalud@cooperativa.cl. Vamos a comerciales y seguimos entonces en Mi Salud, Mis Derechos, Mi Salud y Mi Derecho, todo lo que quieran, con más detalles sobre esta nueva ley y, por ejemplo, queremos saber ¿quién decide qué patologías entraron ahora este año y quién decide las que van a entrar el próximo año? Porque hubo un sentimiento así, ¿por qué nosotros no? ¿Y por qué ellos sí y nosotros no? Lo cual es absolutamente humano, ¿no? Pero así es. Vamos a comercial y seguimos entonces con la directora de FONASA. Junto a todo Chile, seguimos revisando Mi Salud, Mis Derechos en Cooperativa. Así es, estamos en Mi Salud, Mis Derechos de FONASA con la directora de FONASA, Janet Vega, la doctora Janet Vega. Estábamos hablando, ¿no es cierto?, de esta nueva ley llamada Ley Ricardo Soto, y donde hay tantas seguramente dudas y curiosidades de todo, interés además por saber quiénes pueden acceder a este beneficio. Hemos explicado ya varios pasos, pero hay un tema, Janet, lo decíamos antes en los comerciales, que tiene que ver quién decidió que sean 11 las patologías esta primera etapa y esas 11, en fin, hay un comité de expertos. Sí, pero yo creo que tenemos una experta que nos puede contestar mucho mejor que la tenemos invitada. Claro, porque hay muchos detalles, ¿no es cierto?, que es interesante. Está a través del teléfono la asesora de asuntos regulatorios de la Subsecretaría de Salud Pública, la abogada Andrea Martones. ¿Cómo estás, Andrea? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a las dos. Gracias. Bueno, el tema es poder explicar así muy didácticamente cómo se eligieron estas patologías, quiénes eligieron y quiénes en el futuro además van a tener la responsabilidad de decir esta patología entra y esta no. Bueno, señalar primero que la ley establece un proceso muy regulado de cómo se van a incorporar los tratamientos a la ley Ricardo Soto. Este proceso regular, digámoslo así, empieza a regir a contar del tercer decreto. ¿Por qué? Porque para empezar con este proceso regular se requería instalar, ¿no es cierto?, una evaluación de tecnología sanitaria y además conformar la comisión de recomendación priorizada que tiene participación ciudadana. Como eso tenía su tiempo y reglamentos, la ley estableció que para el primer decreto, que es el que dictamos ya, y el segundo, que se dicta en junio del próximo año, se establece un proceso más bien priorizado. A ver, Andrea, tratemos de aterrizar más esta información. A ver, ¿quién decidió que sean estas 11 patologías ahora? Para este primer decreto se hizo una evaluación primero y un levantamiento desde la División de Planificación Sanitaria de todos los tratamientos de alto costo que podían llegar a estar cubiertos por la ley. ¿Ya? Luego de eso se hizo un análisis de efectividad de estos tratamientos y con DIPRESE, que es la División de Prevención de Enfermedades, y expertos del Ministerio de Salud, más FONASA, más la Subsecretaría de Redes Asistenciales,
se llegaron a estos 11. ¿Bajo Ok. qué criterios? Primero, la efectividad, ¿no es cierto? Sí. Que era re importante. Lo segundo a considerar es lo que se trató durante toda la tramitación de la ley, que era universalizar en Sí. primer lugar todos los tratamientos que tenían en programa FONASA. Una vez universalizado eso, todos los que cumplieran el umbral de alto costo, que también fue decretado más o menos de 2.400.000 pesos al año, y por tanto superado el umbral podían entrar. Esos Ok. tres criterios. Y luego dos criterios que son más bien del orden práctico, dado que este primer decreto es el único que entra en vigencia inmediatamente, que ahí en lo sucesivo los siguientes decretos tienen una vacancia de 6 meses, tenían que ser tratamientos que se pudiesen implementar inmediatamente de manera de garantizarlos universalmente a todos una vez que se publicaran en el diario oficial. Claro. Por lo tanto, eso significa que tenían que ser medicamentos disponibles o tecnología Actualmente. disponible Claro, inmediatamente. actualmente y redes disponibles inmediatamente. A ver, Janet Vega, directora de FONASA, que está con nosotros, y estamos con Andrea Martones, que es asesora de asuntos regulatorios de la Subsecretaría de Salud Pública, intentando, ¿no es cierto?, dejar bien en claro cómo va a funcionar esta ley, cómo ya entró a funcionar. Las 11 patologías, Janet, recordemos las cuáles son. Sí. Bueno, hay 3 mucopolisacaridosis, que son estas enfermedades metabólicas que dijimos Sí. antes, la tipo 1, tipo 2 y tipo 6. Después hay otra que también es metabólica que se llama tirosinemia. Todas estas son enfermedades bien raras que afectan toda la vida. Después viene la artritis reumatoidea, con 2 medicamentos que son biológicos. Y solo para que ustedes se hagan una idea, los costos de las mucopolisacaridosis son sobre cientos de millones. Después tenemos el quinto, es la esclerosis múltiple, también con 2 medicamentos biológicos, cuyo costo anual son 19 millones. La enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Fabry, que también son enfermedades que tienen, son metabólicas. La hipertensión pulmonar, que es cuando a las personas le aumenta la presión en los pulmones. Los tratamientos de de enfermedades de virus respiratorio sincicial, que se complican, por cierto, no son Claro. todas. Y el cáncer de mama, que hay Con un medicamento, que es el trastuzumab, que básicamente solo un ciclo cuesta 1 millón por ciclo, es decir, y los ciclos son 14 ciclos cada 21 días. No, es impresionante cuando uno ve estos precios, ya deja de tener casi conciencia, noción de realidades, ¿ah? ¿De qué estamos hablando? Cuando decimos un tratamiento de 75 millones de pesos, por ejemplo, Fabry, ¿ah? Es de loco. A ver, Andrea, entonces nos quedó claro ya estas 11 primeras patologías, los costos y por qué entraron. Las del próximo año, no se sabe todavía cuántas van a ser, pero las que sean, ¿quién las va a decidir? ¿Igual el mismo procedimiento que estas 11? Un mismo procedimiento abreviado, pero ahora con la diferencia que ya habiendo entrado en vigencia la ley, las personas que quieran solicitar que se evalúe su tratamiento para su eventual incorporación, pueden solicitarlo al ministerio. La ley establece que esta solicitud no es obligatoria para el ministerio, pero si la solicitud la presentan a través de agrupaciones de pacientes, esa solicitud tiene que ser especialmente escuchada. Por lo tanto, las agrupaciones de pacientes, los pacientes que sientan que no se ha evaluado o su tratamiento, pueden solicitarlo al ministerio. Y se va a volver a hacer un análisis, ¿no es cierto?, sobre los costos, los criterios Los mismos criterios. lo mismo que ya lo estábamos hablando Ok. antes. O sea, las asociaciones de pacientes van a poder solicitar, mire, por favor, nosotros queremos que ustedes nos estudien nuestro caso. Correcto. Ok. Van a poder hacerlo. Les va a llegar no es obligatorio para el ministerio evaluarlo, porque va a depender de la factibilidad técnica de la evaluación. Claro, porque les va a llegar una montaña de solicitudes. Correcto. Entonces tenemos que ver la capacidad y la disponibilidad que pueda tener el ministerio y además la información que exista sobre el tratamiento, y respecto de eso se van a ir contestando las solicitudes de los pacientes. Y el tercer año recién en ese comité que va a decidir las patologías van a participar representantes de asociaciones. Correcto. En el tercer decreto va a regir ya el procedimiento regular y va a seguir rigiendo este tema que cualquier persona puede solicitar la evaluación del tratamiento. Luego viene una fase de evaluación que la hacen los expertos. Eso se publica un acta sobre las evaluaciones de los tratamientos que va a ser pública y la pueden conocer las personas. Pasa a una comisión de recomendación en donde hay 2 representantes de agrupaciones de pacientes elegidos por ellos mismos, más otros expertos, y donde van a priorizar
los tratamientos que tuvieron una evaluación favorable. Tengo entendido, también, Andrea, que sí. esta es la primera vez, no sé si Janet tal vez me desmienta, que hay una participación ciudadana en una toma de decisión de este tipo. Así de activa y vinculante, sí. Esta es una ley que garantiza en varias fases la participación ciudadana y la transparencia. En varios aspectos, porque además de que la Comisión de Recomendación Priorizada participan agrupaciones de pacientes, lo que la Comisión determine también se publica y cualquier persona, en ese caso, puede reclamar por esta resolución. Entonces, también la ciudadanía puede tener un rol súper importante, de manera de, si no está de acuerdo con la recomendación que hizo la comisión, en impugnarla y eso se tiene que contestar. Luego de eso, se pasa a los ministerios que dictan el decreto. Además, señores, que es una comisión ciudadana de vigilancia y control, donde participan también las agrupaciones de pacientes y eligen en este caso 4 representantes, en donde van a observar todo el proceso, desde la evaluación hasta cómo se administran los tratamientos y se cumplen con garantías, digamos, una visión completa del proceso. Bueno, le queremos agradecer a Andrea Martones, abogada, asesora de asuntos regulatorios de la Subsecretaría de Salud Pública, por participar y explicarnos, aportarnos más detalles del funcionamiento de esta ley de tratamientos de alto costo. Gracias, muy buenos días, Andrea. Encantada, adiós. Gracias, Andreita. Bueno, Janet Vega, entonces quedó claro, al tercer año recién entonces ya entran las asociaciones y cómo se decide todo esto. Gran desafío. Es un gran desafío porque generar estos mecanismos de participación, como tú dices, va a significar probablemente que va a haber una cantidad de peticiones tremenda y que vamos a tener algunos temas en el camino, ¿no? Personas o agrupaciones que van a mandar peticiones, que probablemente no va a haber la evidencia, etcétera. Vamos a ir haciendo, como dice Serrat, camino al andar. Camino al andar. Vamos a propósito de Serrat, de Camino al andar, ¿escuchamos esta canción? ¿Les parece? Y seguimos entonces con Mi Salud, Mis Derechos, con la directora de FONASA, Janet Vega. Ya volvemos. Todas tus preguntas y sus respuestas siguen en Cooperativa. Mi Salud, Mis Derechos. Seguimos entonces con la directora de FONASA, Janet Vega. Además, no se olviden que pueden consultar al 600-360-3000, el call center, los 365 días del año, 24 horas. También está el Twitter, @FONASA, también a través de Facebook, FONASA Chile, y la página, por supuesto, fonasa.cl. Y también, si tienen dudas o preguntas, pueden enviar como nota de voz o texto al WhatsApp más 569-4283-6083 y al correo misalud@cooperativa.cl. No se olviden también de dejar más datos, si fuera posible, por si las personas que atienden y que se ocupan de responder las preguntas necesitan algún detalle más del caso. Seguimos entregando más detalles entonces de esta ley de tratamientos de alto costo y acaba de entrar en vigencia, o sea, ya está funcionando, Janet. ¿Ya se sabe de casos que hayan solicitado tratamiento? Bueno, aquí lo primero es que decir que, por cierto, alrededor de 2.000 pacientes que estaban en tratamiento por el programa de medicamento de alto costo de FONASA pasaron ahora a ser cubiertos por Ricartesoto, por la ley Ricartesoto, por la ley de medicamento de alto costo. ¿Qué significa eso? Significa que las personas que nosotros tratábamos teníamos ciertos cupos. En cambio, es decir, había una cantidad de patologías que FONASA pagaba, pero si había 100 personas que tienen esa patología, por ejemplo, ustedes pagaban 50 solamente, o 40. Sea, claro, nosotros, por ejemplo, en artritis reumatoidea, para los tratamientos con los 2 medicamentos que están involucrados, teníamos alrededor de 400 personas. ¿Y en realidad cuántas hay? Son por sobre, estamos hablando de sobre 1.000, 2.000, 3.000 más o menos. Entonces, ahora para todos. Para todos los que requieran ese par de tratamientos con artritis reumatoidea, que son el Abatacept y el Rituximab, cuyo costo promedio anual son alrededor de 6.500.000. Todas esas personas pasan a estar cubiertas, es decir, se universaliza. Eso es lo primero. Ya no es solo por cupos. Claro. Y lo otro es que, por cierto, hay nuevas cosas que fueron agregadas. Por ejemplo,
lo que es el tratamiento para la enfermedad de Fabry, para la enfermedad de virus respiratorio sincicial y para los tratamientos de cáncer de mama con trastuzumab. Esta enfermedad de Fabry, el tratamiento se llama agalsidasa. Así y es. cuesta 75.239.000 pesos por año. Así es. Y esa, entonces, ingresa, es una de las patologías que ingresa a esta ley. Que ingresa nuevecita de paquete. Nuevecita, claro. Ahora, lo que importante es decirles que también en estos poquitos días que llevamos, ya tenemos inscritos 7 colegas, 7 médicos, por lo cual nosotros esperamos que por lo menos ya tenemos 7 casos nuevos que nos van a llegar lueguito, porque si es que ellos tienen solo un caso, ahora si son médicos que atienden efectivamente muchos más pacientes con alguna de estas enfermedades, probablemente ya la próxima semana ya vamos a tener ingresando nuevos pacientes a Ricardo Soto. A la ley Ricardo Soto. Claro. Estamos entonces, Mi Salud, Mis Derechos, hablando de esta ley de tratamientos de alto costos que acaba de comenzar ya a funcionar. Y uno de los requisitos, Yanel, lo decíamos hace un momento atrás, pero tal vez volver a aclararlo, para postular a este financiamiento, es que el valor del tratamiento supere la cifra de 2.418.399 pesos por año. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente lo que hicimos fue un cálculo de cuál era un umbral promedio de costo catastrófico en Chile. Y entonces se definió que ese era el umbral del que estábamos hablando, porque uno podría decir aquí como en la educación pública, pero los que pueden pagar, que paguen. Pero igual que en el tema de la educación, nosotros como gobierno lo que decimos es que la salud es una garantía, es un derecho, y que por lo tanto no puede uno discriminar en la salud porque tú tengas más o tengas menos. Y eso corre para los que tengan menos, pero también para los que tengan más. Entonces, en este caso, lo que se considera en promedio para el país como alto costo es eso. Y por lo tanto, sí, los tratamientos valen más que eso y están incorporados porque hay evidencia y fueron seleccionados, se paga y todos, privados, sector público, Fuerza Armada, etcétera, son beneficiarios de este tratamiento. Ahora, ¿eso no significa que uno no pueda hacer uso de un seguro catastrófico que tenga? Por cierto, si las personas tienen un seguro catastrófico que les cubre medicamentos, esta ley empieza a operar después de sus seguros habituales. Claro, o sea, yo... No es sustitutivo. No es, claro. Uso mi seguro y si ya lo que no me alcanza a cubrir el seguro, ahí lo empieza a cubrir. Ahora, para tener una idea, el costo anual, como decíamos, para un tratamiento por persona de artritis reumatoidea es de 6.516.000 pesos. Esto, por ejemplo, equivale a un auto... Sí, pues un autito ahí. Un autito. Claro, que cuando uno... Más o menos. Claro. Sí. Para la esclerosis múltiple, 19.395.000 pesos al año. Y tengo entendido que eso es algo así como el costo del pago de la carrera completa de contador auditor. Habían hecho el cálculo más o menos. Así es. No, si entonces, los costos son increíbles. Imagina que la mucopolisacaridosis tipo 1 son 113 millones por año. La tipo 2 son 305 millones por año, de eso estamos hablando. Y la tipo 6 son 348 millones por año. Janet Vega, directora de FONASA, conversando con nosotros. A propósito de estos costos, me acordé de algo, de los medicamentos. Gran tema. Y el otro día tuve la oportunidad de conversar con el subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, y yo le preguntaba justamente que... me voy a saltar tal vez el tema, pero es que me acordé. Esto de los medicamentos, si se podía regular el precio de los medicamentos en Chile, porque tengo entendido que Chile es el único país en el mundo donde los precios de los medicamentos no están regulados. Así es. ¿Qué significa regular y por qué somos el único país en el mundo? Bueno, regular en la práctica significa generar bandas de precios, es decir, que haya un mínimo y un máximo en el que sean razonables dentro de los costos mundiales que hay. De hecho, yo quiero contar que recién se hizo una encuesta en Estados Unidos, que las personas tienen una mentalidad muy de individual y de la libertad, etcétera, y más del 70% de los ciudadanos es partidario de que el Estado
efectivamente tenga injerencia y regule los precios de los medicamentos, incluso en Estados Unidos. Entonces, es muy importante regular, porque es importante que es cierto que haya ganancia legítima, pero aquí en medicamento el rango que hay de variación de precio es brutal y no corresponde al costo, a lo que cuesta fabricarlo. Es decir, un medicamento A, supongamos que tiene que costar, usted señor farmacéutico lo puede vender mínimo 10 pesos, o sea, sobre todo el máximo es 30 pesos. Claro. Pero de ahí no se puede pasar. Y uno así es, y uno pone un rango de ganancia prudente. Por ejemplo, lo que se está planteando ahora, que planteó el subsecretario, es que efectivamente la Cenabás podría comprar no solamente a los consultorios, sino que también a las farmacias, a nombre de las farmacias pequeñas, y que eso significara, digamos, a precios que la negociación con los laboratorios no fuera con una ganancia mayor de alrededor de 15%, que es bastante bueno. Pero de repente hay rangos de ganancias que van sobre 100, 200, 300%. ¿Y por qué no? Bueno, es que a mí me cuesta creer que seamos el único país en el mundo. Sí, pues es que no, y por eso que tenemos costos de medicamentos muy altos. O sea, la verdad es que no resiste un análisis técnico el que no se regulen. Hay cosas, esto tiene que ver con la concepción de políticas públicas y concepción de sociedad que uno tiene. Hay cosas que es una separación entre lo que es bien público y lo que es bien privado. Los bienes públicos son aquellos que nos afectan a todos. ¿Sí? Por ejemplo, el aire es un bien público. Entonces, la gran discusión que tenemos, que tiene que ver, que en teoría ideológica, pero más que eso, es qué es lo que es bien público. Y nosotros lo que decimos es que la salud como tal es un bien público. Sí, porque las enfermedades no discriminan. No discriminan, y los medicamentos los requieren todos. Ahora, ¿y de quién depende que esto se pueda lograr? Bueno, depende fundamentalmente, por una parte, de nosotros, que estamos haciendo todos los esfuerzos para efectivamente fortalecer la Cenabás para que tenga la capacidad compradora. Nosotros pensamos que efectivamente la tiene, porque tampoco es que sea una cosa tan brutalmente compleja, no hacer una negociación, y de hecho Cenabás negocia muchísimo y en esa negociación tenemos mucho ahorro. Y también, por cierto, depende que estemos de acuerdo con nuestros colegas que están a cargo de las finanzas del país, en que efectivamente esto tiene beneficios y que no implica costos económicos o costos que tengan que ver con tratados o cosas que nos puedan perjudicar en teoría en otros ámbitos. Interesantísimo tema. Hemos abierto una puertita solamente a este tema. Así es, hay mucho tema respecto a medicamentos, los tratados, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Janet Vega, directora de FONASA. Entonces, otro capítulo más de Mi Salud, Mis Derechos. Todos los domingos, ya saben, los esperamos. Hasta la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao.